Bueno, volvemos otra vez con Almudena. Vamos a ver. Buenas, Almudena. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? ¿Preparada ya para la performance en Kubernetes con K6? Siempre. ¿Me oyes bien, no? Siempre, ¿no? Sí, sí, se Vale, te, se vale. te escucha perfectamente. Yo lo he Ok. usado K6 para hacer los testing y creo que Litmus Chaos lo tiene dentro, ¿no? Me suena. ¿Sabes? Es la El herramienta que usan Litmus, para sí. Litmus lo Litmus, sí, usa y sí. Chaos Mesh también. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues todo tuyo. Se ve mi chaqueta de cloud con nubes. Sí. A ver si la pongo bien. Gracias. Chaqueta de cloud. Venga, va. Cuando empezamos ya, sí, tal cual. Sí, ahora mismo. Vale. Entonces, muteo esto. Cuando quiera. Vale, pues empezamos. Bienvenidos a Cloud Nativos a las 6 de la tarde, pero espero que estemos todos aquí. Vamos a hablar no de algo importante, pero de algo sí bastante chulo, que es el performance de Kubernetes, de cómo escalar tu suite de test de performance, que vamos a ver cómo lo hacemos en la cloud. Por eso me he puesto mi chaquetita de nubes para ser bastante cloud native, ¿vale? Entonces, lo primero es quién soy. Me llamo Almudena Vivanco, soy de Asturias, estudio mates, con lo cual soy infiltrada. Suelo hablar de performance y de observabilidad últimamente. Y trabajo en SCRM, el hub internacional de Lidl, ¿vale? Y voy a contaros la historia. Yo normalmente cuento mis miserias y esta es una de mis muchas miserias. Yo cuando empecé en SCRM, en Lidl Plus, hace casi 7 años, me contrataron para escalar el producto, para pasar de una prueba piloto en 3 tiendas en Zaragoza, luego en varios países, para empezar a escalar y llevarlo a los 32 países que estamos ahora con muchos usuarios que tenemos, ¿vale? El reto era pasar 3 países cada 3 meses. Si os dais cuenta aquí, en el 2020 teníamos una lista bastante grande de países que al final lo que pasó fue el COVID, pero conseguimos de hecho pasar esos países también, hacer el rollout de esos países, así que incluso con ese reto incluido que era el COVID también pudimos hacerlo. Pero para eso no solo hace falta escalar lo que es la solución, escalar el número de usuarios, escalar el equipo, también es escalar tus pruebas. Al principio pues estaba yo sola, ¿vale? Esta soy yo, estresada aquí, con todos los squads que había unos 8 o 9 squads en aquel momento. Estábamos usando JMeter. Yo venía de una empresa en la que ya usaba JMeter, usaba también otras herramientas como Chunk o Locust, pero JMeter llevo 20 años usando JMeter, con lo cual se me hacía bastante rápido. En aquel momento estaba centralizado todas las pruebas de performance en mí, con lo cual eso no escalaba. Teníamos una máquina en JMeter con 3 máquinas virtuales en Azure. Teníamos todos los microservicios en el mismo test, en el mismo repositorio. Todo estaba centralizado en una persona. Cuando hay 9 squads es posible, cuando hay 35 squads como ahora ya llega a ser imposible. ¿Cómo hicimos entonces? Lo primero es que al principio delegué los test de JMeter en algunos squads. Empecé a tener lo que yo llamo mis Padawan o mis Minion. Empecé a intentar incorporar la cultura de performance a aquellos equipos que se iban incorporando, a aquellos developers que se iban incorporando. Todos sabían que el performance es una cultura, no es solo un task, no es solo una tarea que se hace, sino que es algo que era primordial para nuestro negocio, que era hacer el rollout en aquel momento. Lo que yo llamo mis minions. ¿Vale? ¿Por qué debíamos usar K6? Al principio, básicamente eso, pues los usuarios que eran los developers backenders, pues la verdad que cuando vieron JMeter fue como el JMeter, la verdad es que se asustaron un poco. Es muy poco developer friendly, es una cosa de 1998, ¿no? Es algo antiguo, tan antiguo casi como yo.
Entonces, que habíamos usado, yo en el pasado había usado Load Impact, que es la versión anterior a K6. La verdad es que es una herramienta que siempre me ha gustado. Está en JavaScript, es el único así problema que podemos decir que tiene, pero sí que es verdad que es developer friendly, que tiene concurrencia nativa en Golang, que lo que hace es evitar cualquier problema que tengas con la JVM, tipo con Kotlin o con JMeter en sí mismo. Te permite integrarte, obviamente, con cualquier CI/CD. La integración es bastante liviana y sencilla de hacer. El análisis y la monitorización, teniendo en cuenta que K6 está dentro del ecosistema de Grafana, era, bueno, maravilloso. Obviamente tiene una cosa que sí que necesitábamos, igual que en JMeter teníamos 3 máquinas que eran master slave, aquí lo que sí que nos permite es escalar horizontalmente de una forma bastante más sencilla, y tenemos la capacidad de crear extensiones para aquellos productos que necesitábamos. Lidl Plus nació como un producto siendo Cloud Native, estaba ligado a Azure en aquel momento, a Azure. Necesitábamos hacer, por ejemplo, extensión para ingestar mensajes en Azure Service Bus o en Azure Event Hub. Y eso nos lo permitía hacer. Siempre que sepas Go, pero como tengo compañeros que lo saben, pues maravilloso. Otra de las cosas que te ves cuando estás escalando tu suitcase de test cases de performance es cómo estructurar tus tests. Cómo estructurar tus tests para que sea un proyecto que sea mantenible por developers, que sea mantenible entre diversos squads y que mantenga la estructura. Nos decidimos por una estructura bastante básica de un proyecto en JavaScript en el que tenemos los distintos componentes divididos. Eso sí, cada test tiene obviamente una estructura que es de K6 propia, en la que tenemos el init, en el que estás inicializando el código con el options, estás definiendo el options, estás definiendo todos los import. Tenemos toda la parte de setup, que se ejecuta solo la primera vez, se ejecuta cuando se va a iniciar el test. Tenemos la función default. Tenemos la función default que lo que te va a hacer realmente es ejecutar te va a ejecutar lo que es el test en sí, el escenario con el workload. Te puedes tener una función de tear down en la que realmente después de acabado el test lo que vas a hacer es eliminar todo aquello que hayas ejecutado o que hayas creado. Y luego tienes una cosa que a mí me gusta mucho, que es que aparte, al ser Cloud Native, al ser elástico, Kubernetes, auto-healing, bla, 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 una cosa que necesitas probar realmente es el auto-healing, la elasticidad. ¿Y cómo lo pruebas eso? Con Chaos. Lo pruebas con una extensión de Chaos que está integrada en K6, que se llama K6 Disruptor, ¿vale? Y lo que puedes hacer es crear una pequeña función que lo que hace es añadir o delays o añadir errores en tu test. Entonces tienes amplías así tu scope de tu test de performance, no solo con performance, sino también con Chaos. Y puedes probar el auto-healing y la elasticidad de tu clúster. Otra parte de la estructura de test es obviamente que necesitamos tener la lógica, lo que es en el escenario. O sea, tenemos los tests separados, todos los endpoints, las definiciones los tenemos separados, pero sí que tenemos una estructura de test en la que sí que seguimos un funnel de usuario. Seguimos un camino en el que seguimos el camino que va a hacer el usuario en este caso. Y lo que sí que usamos, que esto por ejemplo ya está deprecado, esta parte es de la 0.47 de K6, estamos en la 1.3, esta parte de iteraciones porcentaje, olvidadlo porque ahora está en el exec de K6, pero la idea es la misma. O sea, lo que vamos a hacer es un funnel de usuarios. O sea, el 50% de los usuarios van a hacer una acción, mientras que el otro 50% de usuarios va a hacer otra acción. En este caso, por ejemplo, lo que veis es que el 50% va a hacer el listado de usuarios y el otro 50% va a hacer un listado de clientes. Con esto lo que queremos hacer es simular realmente el tráfico que está en producción y que se está realizando por parte de los usuarios. Uno de los primeros errores que hacemos normalmente al empezar a hacer pruebas de performance es que cogemos una feature y haces esa feature tal cual y la pruebas. Y realmente en producción nunca va a estar solo esa feature, va a estar todo el complejo del ecosistema, todo lo que puede hacer el usuario porque lo va a hacer. ¿Vale? Entonces lo que hay que intentar es mantener lo que tú sabes, el tráfico, intentar simular de una forma realista el tráfico que tienes en producción
o el tráfico que vas a suponer que vas a tener en producción con un modelo y llevar ese modelo a nuestro test de performance, a nuestra suite. Por eso vamos a separar los escenarios del workload. Otra de las cosas que hacemos es que los checks están dentro del test de performance, de lo que es el workload en sí, aquello que va a hacer la ejecución de usuario. No los tenemos en el test en sí porque una de las cosas que queremos hacer es que, por ejemplo, sea muy fácilmente, si tú tienes un test de estrés y queremos evitar la saturación de la máquina o del operador, que vamos a ver con K6, lo que podemos hacer es quitar los checks. Realmente el check en plan assertion o check de qué está haciendo nos viene bien cuando estamos construyendo el test, cuando estamos haciendo las primeras iteraciones, pero cuando estamos generando mucha carga tipo simular carga de producción, quitar los checks lo que nos alivia es la carga de CPU y la carga dentro de los ingestores, con lo cual, o de los simuladores realmente de K6, con lo cual es algo que si lo ponemos en el main será fácilmente quitable. La organización del proyecto en sí, lo que os estaba contando, lo que vamos a separar es el escenario, que es el funnel del usuario, del workload, que en sí es la carga que le vamos a meter a ese usuario, ¿vale? Tenemos una serie de configuraciones en formato JSON que se la pasaremos a la ejecución con el comando config. Y le pasamos el config en sí. En esa config le vamos a definir pues, cuál va a ser el ramp up, los stages, qué tipo de ejecución vamos a hacer. Por otro lado, sí que tenemos la parte de lo conjunto, de lo que vamos a compartir, pues en la parte de Shared, que por ejemplo aquí tenemos el generador de JWTs o el generador de HMAX o cualquier otra funcionalidad que sea común a todos los tests y que podemos tener en formato librería o que lo tenemos común a todos. Y tenemos, por ejemplo, también podemos tener en cuenta que tenemos dos ficheros que sean constantes en los que vamos a definir, por ejemplo, las URLs en las que vamos a poder trabajar. Y ahí definimos constantes y podemos cambiar de environment dependiendo de una variable de entorno que va a leer desde ahí, con lo cual lo tenemos bastante bien. La otra, vamos a tener los casos de uso, que son los escenarios, y lo que vamos a tener sobre todo son las APIs que están definidas, así como si fuese realmente una OpenAPI documentación, ¿vale? Tenemos las APIs definidas con lo que tienen que hacer y a partir de ahí montamos los escenarios y los casos de usuario. Hay dos maneras de organizar el test. Este es la forma de un proyecto más tirando a cómo lo haríamos en formato como si fuese un proyecto de JavaScript tal cual, de APIs, pero lo podemos hacer en un formato más orientado hacia QA. ¿Vale? Si un QA normalmente monta un proyecto de test de performance, lo que haremos será tipo page object, ¿no? Lo tenemos además a clases, constructores, en los que dependiendo de qué clase vamos a tener, pues tenemos los distintos endpoints y los distintos contratos. Entonces lo podemos hacer de las dos formas, dependiendo de quién vaya a montar el test o quién vaya a montar el proyecto, lo puede montar de distintas maneras. Todas son válidas, es simplemente quién se encuentra más cómodo haciendo el qué. Eso es lo bueno de K6, que es developer friendly, lo puedes montar de una manera, de otra, siempre que sea entendible y mantenible, no hay problema, y que el equipo esté de acuerdo, el squad. Seguimos con la organización en K6, que es la forma de que sea mantenible, de que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo y lo que os decía, tenemos los workloads. Los workloads lo que definen realmente es el funnel del usuario. ¿Qué es lo bueno de eso? Yo tengo, por ejemplo, la semana que viene, dentro de 15 días, tenemos el Black Friday y yo lo único que tengo que hacer es, ¿cuál es el escenario del usuario? Pues nuestro usuario va a entrar, buscar, comprar, y lo que puedo hacer es que en vez de tener 5 búsquedas tenga 4 y lo puedo definir. Tengo el funnel del usuario en el que el 50% va a ir a buscar recetas, el 2% va a buscar, el otro 5% va a buscar la homepage. Vamos a mantener un ratio entre los distintos endpoints de lo que está pasando en producción. O sea, yo tengo un 50% de homes, pero tengo un 10% de los detalles y el otro 10% que va realmente al checkout. Bueno, pues eso lo tenemos que simular, tenemos que hacer esa simulación. Y eso lo que luego a ese escenario lo que le puedo poner es la carga habitual o la carga de estrés con un 50% o la carga de pico o la carga de fallo o lo que quiera. Pero el escenario se mantiene.
Con lo cual, esto lo que me permite es, con un mismo escenario definido, puedo ver distintas cargas y cómo aplicar esas cargas al escenario. La otra que podemos hacer, una de las cosas que tiene K6 y que realmente nos interesa mucho de K6 es que tiene puedes hacer dos tipos de protocolo. Puedes tener el API, puedes hacer pruebas de API normales y corrientes, pero también tienes el browser testing. Browser testing que ahora en la última versión, en la 1.3, con el nuevo K6 Studio, se va a integrar con Playwright, ¿vale? Con lo cual te va a facilitar aún más los tests. Lo que te interesa, por ejemplo, de ver en este caso del browser testing es que tú vas a ver los localizadores, lo típico que vas a ver en una web. Nosotros en este caso solo tenemos unos productos y a la vez podemos hacer un híbrido de ese tipo de test, ¿vale? Hacemos un test que es simplemente de visualización y realmente lo que queremos ver es, por ejemplo, si tenemos un server-side rendering, podemos hacer una prueba de carga en el servidor y ver cómo afecta a la generación del frontend, cómo le afecta a la experiencia de usuario vista desde la web. Con lo cual podemos tener ambos tests a la vez. Y lo que nos permite es una simulación totalmente de página web en la que hacemos clic, en la que esperamos el input, en la que esperamos hacemos el await de cualquier cosa. Es muy estilo Selenium, Playwright, todas estas cosas. Eso es el browser testing. Con el K6 Studio, que no está aquí, pero os lo puedo comentar porque salió a finales del año pasado, una de las nuevas features de K6, la verdad es que te facilita mucho poder hacer este tipo de tests. Pero estábamos hablando de Kubernetes. Hay un momento en el que nosotros, que estábamos atados a Azure y que habíamos creado web apps y todo eran funciones Azure Functions y web apps y Service Plans y todas estas cosas que eran puras de Azure, lo que quisimos fue, aparte para escalar, para ser más agnósticos y poder en algún otro momento irnos a otra cloud, lo que dices, y teniendo la capacidad de elasticidad y de self-healing y resilience, lo que nos movimos fue a Kubernetes. ¿Qué es lo que tenemos entonces que probar? No solo es el performance entendido como a la vieja usanza de lo que decían de yo lanzo carga hasta que se rompe algo. No, en este caso no, porque no tiene que romper. Va a escalar hasta que tú tengas la visa oro o tengas todo tu presupuesto gastado en cuanto hayas dimensionado tu clúster. Lo que necesitamos es ver y probar realmente que es elástico, que va a tener la capacidad para recuperarse rápidamente si tiene un fallo, que el usuario no va a ser expuesto a errores o a timeouts debido a esos fallos, que es capaz de escalar, que es capaz de recuperarse fácilmente. O sea, que realmente es resiliente. Para eso, lo que os decía antes, tenemos chaos testing integrados, en los que usamos el K6 Disruptor, el XK6 Disruptor, en el que podemos meter fallos y podemos meter delays en el test. Aparte de esto, sí que es verdad que usamos otro tipo de herramientas, tipo en este caso usamos Chaos Mesh, que estaba integrado dentro de Azure. Ahora lo tenemos separado de la capa de Chaos Studio, ¿vale? Con lo cual, Chaos Mesh es un proyecto de la CNCF que es independiente de Azure, con lo cual lo podéis usar en cualquier otro cloud provider o incluso en local o en vuestra on-premise. Igualmente en Litmus, pero nosotros usamos Chaos Mesh aparte del K6 Disruptor, ¿vale? Esto lo que nos permite es ver eso, ver cómo se recupera, cómo se comporta ante fallos. ¿Qué fallos va a haber? Tratamos el fallo como una feature. El fallo no es un bug, ¿vale? El fallo es una feature y tenemos que saber cómo se va a comportar nuestra solución de software y nuestra infraestructura alrededor de ese fallo y estar preparados para ello. Lo que os decía antes, los workloads, es importante, ¿no? Saber cómo se comporta ante una sobrecarga, ante un régimen estacionario de normal, ante un Black Friday como el que va a venir, ante Navidad. Tenemos dos tipos de modelo. Un modelo en el que es el modelo cerrado, en el que tú estás basado a nivel de iteración, a nivel de usuario, vas a esperar a que acabe un usuario para llegar a otro, y el open model en el que tu restricción es número de requests por segundo. Partes de dos hipótesis. Tú sabes
si tienes la hipótesis de que sé cuántos clientes, cuántos usuarios finales voy a tener, tienes un modelo cerrado, porque el usuario va a acabar antes de empezar a hacer otra cosa. Mientras que si tu hipótesis de partida, en cuanto que tengas una CDN por delante, que tengas load balancers, que tengas el edge como Akamai, estas cosas, lo que te va a hacer en una abstracción del usuario, lo que te va a dar es la request. Entonces, tu hipótesis de partida va a ser el número de requests por segundo que te llega a tu infraestructura. Con lo cual, lo que vas a depender es de un open model, porque tú lo que vas a probar, tu hipótesis va a ser cuánto número de requests vas a tener por segundo o por minuto, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos estos dos tipos, el constant VUs, en el que tú sabes cuántos son tus números de usuarios, cuántos VUs vas a tener concurrentes. Aquí estamos hablando de concurrencia. Voy a tener todos estos usuarios concurrentes en el que tendrán una serie de paralelismo. Tenemos el Constant Arrival Rate, obviamente también basado en VUs, pero sí que tenemos un Ramping Arrival Rate que ya se basa en número de requests por segundo. Aquí, como veis, tenemos definidas o las VUs, que son los Virtual Users, que es el paralelismo o la concurrencia de cuántos usuarios virtuales vamos a tener, y en cambio aquí lo que tenemos es el paralelismo, tenemos un Start Rate, o sea, tenemos el rate de cuántas requests por segundo vamos a tener. Obviamente lo que le podemos decir es, en este caso, los stages. En los stages lo que defines es una rampa en la que en la primera parte, por ejemplo, en este caso, en la primera tenemos un objetivo de 200 requests por segundo en un time unit, que en este caso es un segundo, y que va a durar durante 30 segundos. Esto es desde 0 hasta, bueno, desde 50 hasta rate 50 hasta 200, va a tardar 30 segundos en subir. O sea, tienes una rampa de 30 segundos. Lo va a mantener 3 minutos 30 segundos en 200 y luego va a bajar, vas a desescalar hasta 0 en los siguientes 30 segundos. O sea, tienes una rampa en la que lo mantiene durante 3 minutos 30 segundos. Las preallocated VUs y todo esto, configuración para comenzar el test en sí. Y luego tenemos tags y thresholds, que nos vamos a hablar distinto. Sobre todo hablando de los thresholds y de qué es lo que tenemos que medir. Aquí es cuando tenemos la felicidad del usuario, la felicidad del desarrollador y el responsable de la infraestructura o de la monitorización, en plan, dime qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué vamos a pasar en Black Friday? Entonces, una de las cosas que es buena, que nos permite hacer K6, es añadir thresholds, añadir umbrales en las que hagas que ese test va a fallar si supera ese threshold. Con los checks, si tú solo tienes los checks definidos, los checks lo único que te va a decir, no va a hacer que falle el test, lo que va a hacer es si está bien o mal, pero no te va a hacer el fallo del test. El fallo del test te viene dado por la definición de threshold, ¿vale? Eso es otro error que solemos cometer, que ponemos los checks diciendo, bueno, ya fallará. No. Si no pones thresholds, el check no hace nada. En este caso puedes definir, incluso en este caso el compañero aquí, Jorge Turrado, sí que puso un contador, una métrica que venía de una tendencia que genera una métrica externa, en este caso es la que da internal latency, y a partir de eso lo que genera es un threshold para ver que el test esté fallando. Lo mismo, lo podemos poner los thresholds, lo podemos que aplique solo a una request o a todo el grupo o a todo el test en sí. Para eso lo que hizo fue crear una extensión, o sea, esa gente que sabe Go, que son mis héroes, ¿vale? Yo no sé Go, no puedo tal, algún día tendría que aprender. Lo que pueden hacer es crear extensiones. La facilidad que te permite K6 en crear extensiones basadas en Go, obviamente, y que te permite, por ejemplo, esto, leer de Prometheus métricas externas y alimentar tu test con esas métricas para poder generar criterios de validación. Sí, que sea completamente dinámico, o sea, y autónomo, lo hace el test. Tú lees de un Prometheus, tienes esa métrica y la introduces. La otra es otro compañero de SCRM, Fernando, Fer Escolar, que lo que hizo fue crear la extensión, por ejemplo, de ingesta de mensajes en Service Bus. Con estas dos extensiones nos permitió abarcar mucho más, nos permitió abarcar más tests en nuestras suites y poder hacer así más profundidad de tests.
Ejecutarlo es bastante fácil. Ejecutar K6, si lo tienes en local, es K6 run el test.js con la configuración y ya está. Pero ¿qué pasa? Que esto, obviamente, tienes una máquina, es como si tuvieses JMeter. Tampoco estás realmente escalando tu test en sí, tu infraestructura de test. ¿Qué es lo que nos vimos en algún momento? ¿Qué es lo que nos vimos que teníamos que hacer? Pues pasar a ya una solución de Kubernetes, a un operador. ¿Vale? Tenemos el K6 Operator, que lo que nos permite es, basado en un parámetro que llamamos paralelismo, crear un número de pods en los que el test se distribuya y tú puedas generar carga en tu clúster, en un clúster sobre el otro clúster que vas a medir. Obviamente, otro de los beneficios que tiene este operador es que el System Under Test va a ser accedido desde distintas IPs, que es básicamente un caso real. En este caso es un subset, obviamente no vas a poder simular todas las IPs que pueda tener Akamai, pero sí que puedes simular un subset de, en vez de entrar solo desde la IP de tu máquina local o de tu máquina que tengas virtual en Azure o de tus 3 máquinas, vas a poder generar dinámicamente, vas a generar pods que van a tener sus distintas NAT Gateway con sus distintas IPs, ¿vale? Con lo cual va a ser más cercano a lo real. La otra es que obviamente, aunque puede ser que tengas tests muy grandes en los que un nodo, una máquina virtual, no pueda generar toda la carga de test que puedas generar. Si tú quieres hacer un dimensionamiento del test de performance de un Black Friday, obviamente te vas a tener que generar muchísima carga y lo que puedes hacer es distribuirla. Con lo cual, de hecho, lo que te permite es distribuir la carga, hacer algo que sea más elástico, que puedas escalar tus tests, igual que estás escalando tu infraestructura, ¿vale? Igual que estás escalando tu sistema under test, también vas a escalar tu infraestructura de ingesta de test, tus simuladores. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Que Kubernetes es realmente nuestro entorno de operaciones favorito, nuestro playground, ¿no? Donde vamos a poner nuestras tools, donde vamos a poner nuestro sistema, donde vamos a poner la solución. Con lo cual, es donde vamos a ir. Por eso escogimos el operador. Luego, el operador se puede configurar de distintas maneras. Por defecto, lo que te hace es crear un config map, que es una forma bastante rápida y directa de un mecanismo para crear test scripts en Kubernetes. Lo que vas a hacer es crear un manifiesto, vas a tener el kubectl y lo que vas a crear es un config map en el que vas a tener una copia de tu local script, vas a tener una copia de tu test.js. Luego hacemos la demo, no os preocupéis. Lo que veis aquí es un pantallazo de ese config map en el que veis que simplemente es una réplica tal cual directa del test que has creado. Lo que va a hacer es crear un CRD, va a crear un custom resource para para empezar la ejecución. Va a crear el initializer, va a crear todo. Entonces, en este caso ya ejecutar el test ya no es tan sencillo, ¿vale? Ya no es solo K6 run, ¿vale? No es K6 run test.js. Ahora sí que tienes que hacer un apply, que tampoco es tan difícil. Vas a crear el config map a partir de un fichero, vas a crear el custom resource y lo vas a aplicar. Y entonces, si lo que va a hacer es crear los pods que necesita en base a el número de VUs que vas a proporcionarle al test, y va a crear tantos pods como necesite para generar esa carga que le estás definiendo. Al final, lo que vas a tener es, en nuestro caso, no lo voy a poner, tú lo que puedes hacer está en el repositorio de la demo, sí que lo tenéis, porque lo que hace es enviar las trazas, las métricas de K6, las va a enviar a un Prometheus en el que se recogen las métricas de K6, ¿vale? En este caso lo manda local. Si tenéis un Prometheus local, lo mandaría local. Tal y como está en la demo en el GitHub, que podéis ver K6 Operator Demo, que luego lo veremos. Pero siempre podemos ver, aunque no tengamos un Prometheus en local, no tengamos un Prometheus a donde enviar las métricas, siempre podemos ver el resultado de nuestro test dentro de los pods. Dentro del pod que podemos ver, dentro del pod que se ha ejecutado, veremos siempre el resultado. Veremos el resultado que nos proporciona K6. ¿Vale? En este caso, como veis, es en el que nos dice cuánto tarda en conectar, qué número de requests ha enviado, el número de checks que ha pasado,
la duración de la iteración del escenario completo, cuántas iteraciones ha hecho por segundo, cuántas requests ha hecho por segundo, todo lo que son los datos. Y obviamente nos va a dar los percentiles de los tiempos de respuesta de esas pruebas. Pero lo que os decía, sí que podemos ver que esto, si lo enviamos a un Grafana, siempre lo podemos pintar y colorear y hacer más bonito, y una observabilidad en el que nuestro test se correlacione también con lo que tenemos nuestra infraestructura. Si tenemos nuestra infraestructura, la observabilidad de nuestra infraestructura la tenemos dentro de Grafana y tenemos los resultados de nuestro test sobre Grafana también, siempre podemos ver y correlar esas métricas para ver qué es lo que está haciendo el cliente, en este caso el K6, y qué es lo que está pasando en nuestra infraestructura. Y así, de una forma mucho más sencilla, ver cómo se comporta nuestra infraestructura cuando tenemos nuestra solución de software y ver pues en qué punto se puede quedar o no. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer la demo, que me parece que me va a sobrar bastante tiempo, ¿vale? Vamos a hacer la demo. La demo va a ser muy tonta, estoy en local, tengo un Minikube, ¿vale? Un Minikube bastante tonto. El repositorio lo podéis encontrar en mi GitHub, que seguramente tendréis tenéis los datos de mi GitHub, que es Mrs. Dain, y en este caso el repositorio se llama K6 Operator Demo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es instalar el K6 Operator, que ya veréis que es bastante fácil. Por cierto, que ha salido la última versión estable, ha salido hace un par de semanas también. Lo que crearemos será el test en sí, que es un test muy tonto, ¿vale? Crearemos el custom resource y veremos cómo se comporta, ¿vale? Lo que os decía, es un Minikube muy tonto. Bueno, tiene un deployment que es el testcube por ahí, pero eso es otra cosa, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es crear esto. En el README tenéis qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Lo primero sería instalar el K6 Operator. Entonces, lo que os tenéis que añadir es el repositorio de Helm a vuestro Helm, ¿vale? Hacemos un Helm repo update, a ver si funciona, porque hace un rato Helm no iba, ¿vale? Entonces vamos a ver si tenemos algo, ¿vale? Hemos hecho Happy Helming. Y lo que podemos hacer es instalar el K6 Operator. Vale, lo tenéis aquí, línea de comando, install K6 Operator, o podéis ir a vuestro ID de Kubernetes favorito o lo que sea. En este caso yo tengo OpenLens y puedo irme al charts para que lo veáis aquí, que tengo el repo de Grafana, pero tengo también el repo de K6 Operator. ¿Vale? Este K6 Operator yo lo que puedo es bajar a instalar y App Version, ya veis que ya tenemos la versión estable 1.0, ¿vale? Que salió hace, no sé si lo pone por aquí, pero hace un par de semanas, no mucho más, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo es instalarlo. En este caso creo que ya lo tengo instalado, ¿vale? ¿O no? Vale, perfecto. Lo tengo instalado. Lo voy a instalar tal cual, ahí en default, como un campeón, ¿vale? No voy a hacer mucho más. Esto es una demo tonta que esperemos que chute y que funcione. Vale. Como veis, lo podéis hacer eso vía OpenLens, o lo podemos hacer vía aquí. Vamos a hacer que tendré que hacer lo mismo, ¿vale? Cataclon. Vale, porque ya existe, con lo cual ya está. Vale, entonces, la otra cosa es, tenemos un test, que es lo que os decía, es un test bastante tonto, tiene los stages que os comentaba, tiene los checks y tiene una función que simplemente lo que hace es hacer un get al Swagger de pets, ¿vale? Al pet store, típico normal. Si yo hago un K6 run test.js, me va a ejecutar el test durante 30 segundos, va a subir a 20, va a subir tal, y me enseñará el resultado en esta terminal, ¿vale? Como veis, funciona, K6 run, test, no hay mucho problema, ¿vale? Pero esto lo que quiero es llevarlo a un operador, porque imaginaros que yo ahora lo que quiero es ponerle 200.000 usuarios, y lo que necesito obviamente es poder escalar. En este caso, como es un Minikube que está en una máquina virtual, que además solo tiene un nodo, tampoco os esperéis grandes magias, ¿vale? Lo único que voy a hacer es llevar este test al operador.
¿vale? Pero es para que veáis que es bastante sencillo. El test funciona y tiene que funcionar también el operador. Entonces, en ese caso, lo que yo creo es el config map de este test.test, ¿vale? Voy a esperar que acabe, que tiene que acabar ya, acaba en 10 segundos y así podéis ver el resultado para que os fiéis de mí, no solo de lo que digo, sino de lo que hago, ¿vale? Vale, aquí está el resultado, 100% ok, chachi, ha hecho 5.377 iteraciones, checks, ha hecho iteraciones porque la iteración, si veis el test, es la misma, o sea, el número de iteraciones y el de request tiene que ser el mismo, porque cada iteración es un test, una request. Entonces, vale, lo que yo quiero ahora es usar el operador. Hasta este momento estamos en local o estamos en una máquina virtual que va a hacer la prueba completamente, eso no escala, no tiene nada. Ahora vamos a usar el operador. Lo primero que hago es crear un config map. Un config map que tenga ese fichero. Ese fichero de test es el config map, ¿vale? Entonces, si yo ahora me voy a los custom resources, al config map, ¿vale? A ver qué hacéis. Aquí tengo los test Rio, vale, aquí están más cosas. Config maps, vale. Aquí tengo el test, si lo veis, aquí tengo el test.js, lo puedo editar para que lo veáis mejor. Voy a ver si así lo veis más mejor. Es tal cual el fichero con unos metadata, ¿vale? Está metiendo que es un tipo de config map, el kind de config map, que se llama load test, cuál es su ID, cuál es el resource version, ¿vale? Y lo que sí que está metiendo aquí es el test tal cual. El test en claro, papá, ¿vale? Hay otra forma de no meterlo en claro, que es haciendo usar archive, pero no lo voy a explicar. Vale, pues ya tenemos el config map creado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para crearlo? Para crearlo, lo que tenemos que hacer, bueno, aquí simplemente es lo que os acabo de enseñar, pues le hacemos un describe. Se me acaban de caer las gafas, muy bien. Almudena, genial, perfecto. ¿Vale? Que es lo que os acabo de enseñar, hemos hecho el describe. Y ahora lo que sí que tenemos es definido un custom resource, que lo que hace es que ese config map lo que le va a hacer es un paralelismo de 2, con lo cual va a levantar 2 pods y va a hacer un cleanup en el post al finalizar o sea, va a hacer un cleanup, va a borrar el test una vez que finalice, ¿vale? Le decimos cuál es el fichero en el que lo va a hacer, cuál es el fichero y ya está. Con lo cual, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar ese custom resource. ¿Vale? Hemos creado el config map y ahora lo que hacemos es aplicar ese custom resource para ver. Vale, espera que aquí justo casi sample namespace from custom resource, justo algo le he cambiado que está mal. Metadata casi sample. Ah, vale, que lo tengo. Namespace. Vale, que no tengo el namespace puesto. Vale. Genial, no me funciona la demo. Oh. Los CRDs están instalados. Vamos a ver si los CRDs están instalados. Vale. Vale, aquí está. Tendría que estar del K6. Ver que está todo instalado. Pero bueno, fallo de demo. Esto es estar en el live, así que tampoco tengo mucho más que contaros, ¿vale? Nada, mejoraré, o sea, lo que haré será arreglar la demo y la subiré para que la podáis ejecutar y comprobar en vuestros locales. Yo lo que creo es que simplemente no he puesto el namespace que tocaba, ¿vale? Pero bueno, ahora no voy a hacer no voy a estar aquí toqueteando las cosas, ¿vale? Lo otro que estaba diciendo, porque lo estaba poniendo por ahí, es que veamos si están todos los CRDs, si los custom resources creados para K6, ¿vale? En este caso sí que veo que están creados los tests tal cual como tendrían que estar creados, con lo cual tampoco es que vea ningún problema, ¿vale? Pero bueno, como veis,
excepto porque hay un bug entre silla y teclado, el resto es bastante sencillo. Y ejecutar K6 y cómo hacer, cómo crear los proyectos para que sean escalables y para que se puedan llevar a todos los squads y que cualquier persona en el squad pueda mantenerlo, realmente es bastante sencillo y bastante rápido. Y así no tenéis el cuello de botella o el bug entre silla y teclado, que en este caso soy yo, ¿vale? Con lo cual, si tenéis alguna pregunta o algo, yo ya os he contado lo que os quería contar. Voy a poner el final de la presentación, que es que gracias por venir y que espero que sigáis comprando el líder. Me supongo que no hay preguntas, no sé. Diego está entrando. Yo aquí estoy. No, de momento no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. A mí no se me ocurre ninguna, que es una herramienta magnífica, el K6. Es lo único que puedo decir. Yo seguramente el error que ha habido es porque he usado la última versión de... O sea, esta estaba preparada para la versión anterior del operador, seguramente que será muy fácil de arreglar, pero eso, lo que os decía, el operador se sigue manteniendo, es un asset que Grafana está potenciando, tanto el K6 Studio como el K6 Operador, que salió estable, es que yo creo que fue la semana pasada, no sé si la semana pasada o la anterior, ¿vale? La 1.0, con lo cual tengo que apañar para esta 1.0, que ni la había tocado, estaba haciéndolo aquí en live, ¿vale? Pero yo creo que es algo que potencia Grafana. Si tenéis observabilidad en Grafana, os recomiendo totalmente que uséis K6, porque se integra perfectamente, tú puedes mandar todas las métricas a Grafana, visualizarlas, etc. Si usáis Grafana Cloud, ya os viene K6 Cloud, con lo cual es una herramienta fantástica. No puedo decir nada más, ni nada malo. Sí. De momento nada malo. Pero JMeter está en mi corazón, ¿eh? Sí, y Locus. Yo también he usado Locus y también es buena herramienta. Lo que pasa es que, bueno, K6 te da como esa, no sé, esa parte del mantenimiento que tiene, ¿no? Grafana en una empresa detrás tan grande y la integración con Grafana Cloud, que eso está muy bien también. Es que es eso. Lo que potencia K6 es también eso, tener Grafana detrás, ¿vale? Sí. Entonces, y que es, digamos que Locust es Python, es como, y esto es Go, realmente, K6 es Go, entonces es como más cercano al Cloud Native, ¿no? Es como más nativo. Sí. ¿no? Sí, todo está hecho en Go, ¿no? Sí, por eso. Aunque tú tengas que hacer el script en JavaScript o en TypeScript, que también está soportado ahora, lo que está todo por debajo es Golang. Entonces es como más, digamos que es más escalable, es más ligero, es más nativo de todo este ecosistema. Sí. Bien, pues nada, pues muchas gracias, Almudena, por todo y seguro que nos vemos el año que viene. Seguro. Venga, todos a la nube. Hasta luego, chao. Eso es. Chao.